Buenas tardes a todas, todos, todes. Les damos la bienvenida al conversatorio Violencias hacia las mujeres en contextos migratorios, organizado por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Quiero agradecer a las participantes y al participante de este conversatorio, que va a constar de 4 segmentos, en las que nuestro y nuestras especialistas nos compartirán sus experiencias y perspectivas sobre el tema. El primer aspecto que nos va a concentrar es el papel de las mujeres en migración, pero antes de ello quiero presentar a las personas que participan en este conversatorio. Haré la presentación de las 3 y de Samuel en principio, para después ya darles la palabra. Aletia Fernández de la Reguera Edo es investigadora de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Coordina el Laboratorio Nacional Diversidades de la misma universidad, la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades, el Diplomado Género y Políticas de Igualdad del Posgrado de Ciencias Políticas y Sociales, también de nuestra casa de estudios, y el Diplomado Derecho Internacional para Personas Refugiadas y Protección Internacional en México del instituto al que está adscrita. Es investigadora en Comparative Analysis on the International Migration and Displacement in the Americas, CAMINAR por sus siglas, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores. Sus publicaciones y trayectoria como especialista en género y migración, detención migratoria, burocracias, violencia de género y autonomía de las mujeres han merecido diversos reconocimientos, como la distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2021 en el área de investigación en ciencias sociales. Muchas gracias, Aletia, por estar aquí hoy. Muchísimas gracias. Estoy encantada de compartir este panel. Elizabeth Farfán Santos es antropóloga médica, autora y académica pública. Tiene un doctorado en antropología médica de la Universidad de California en Berkeley y actualmente imparte cursos sobre humildad cultural, atención intercultural y barreras para el acceso a la salud en el Departamento de Sistemas de Salud y Ciencias de la Salud de la Población de la Facultad de Medicina de la Universidad de Houston. Elizabeth acaba de publicar su segundo libro, Undocumented Motherhood, Conversations on Love, Trauma and Border Crossing, publicado por University of Texas Press, donde examina el impacto del estatus indocumentado en la configuración de las prácticas de salud cotidianas y las narrativas del sentimiento materno de madres mexicanas indocumentadas. Muchas gracias, Elizabeth. Buenas tardes. Muchas gracias. Qué gusto estar aquí. Bien. Gail Mumert es profesora investigadora del Centro de Estudios Antropológicos del Colegio de Michoacán, demógrafa y antropóloga social, cuyos intereses de investigación se centran en las intersecciones del trabajo, el género, la migración y la familia. Desde una perspectiva comparativa, ha estudiado las interacciones cotidianas entre miembros de familias transnacionales y diversos agentes de más de un Estado-nación. Al detectar problemas de salud mental entre los jóvenes, las mujeres solas y las personas de la tercera edad que conforman familias multigeneracionales, Gail diseñó juegos, teatralizaciones y folletos interactivos como herramientas para enfrentar las violencias y la vulnerabilidad social en su vida diaria. Gail, es un gusto y de verdad un honor por toda la trayectoria formativa que tienes, además de tu trayectoria como investigadora, que estés el día de hoy aquí. Gracias, Irina, por la invitación a estar en este distinguido panel. Buenas tardes. Buenas tardes. Y finalmente, Samuel Rivera Andrade, quien es candidato a doctor en Antropología Social por el Colegio de Michoacán y becario de la Fundación Werner Green, con el proyecto titulado Renqueando y Haciendo Ruta, manifestaciones de migrantes centroamericanos con discapacidad frente a los regímenes de movilidad contemporánea. Intermitentemente, Samuel realiza voluntariados con diversas asociaciones y albergues promigrantes tanto en México como en Honduras. 2 de sus intereses a largo plazo como antropólogo y fotógrafo son la discapacidad y la migración. Parte del trabajo audiovisual que ha realizado con migrantes se puede encontrar en el canal de YouTube que fundó llamado Acople Colectivo, y pues parte de ese trabajo justo es con el que terminaremos el conversatorio del día de hoy. Les doy las gracias por estar aquí y ahora sí nos concentraremos en el primer aspecto de interés del conversatorio, que es el papel de las mujeres en migración. Gail, te preguntaría en este sentido, ¿cuáles son las conexiones que debemos trazar entre mujeres, migraciones y violencias? Te doy la palabra. Gracias, Irina.
Yo considero que es necesario reconceptualizar las categorías de mujeres que asociamos con fenómenos migratorios. En una publicación de 1986, yo misma propuse distinguir entre mujeres migrantes y mujeres demigrantes. En aquel entonces yo separaba a las que se desplazaban físicamente de quienes estaban vinculadas a varones en movimiento. Pensemos en sus esposas, sus madres, sus hijas, sus novias, sus hermanas, por ejemplo. Hoy día, en la tercera década del siglo XXI, visualizamos no solo a muchas más mujeres migrantes en razón de las situaciones, sino también un abanico más amplio de categorías de mujeres migrantes en razón de las situaciones detonantes de su partida. Y en cuanto al otro segmento que yo llamaba mujeres de migrantes, yo desecharía la preposición posesiva en la frase para colocarlas como protagonistas en las movilidades, tanto las suyas como las de sus familiares. Y yo diría que en las últimas 2 décadas, desgraciadamente, esas mujeres estén en desplazamiento o contemplándolo, se hayan recientemente sujetas a múltiples tipos y manifestaciones de violencia. Ante ello, me parece que nuestro mayor reto epistemológico es evitar la victimización y sobre todo al estudiar y trabajar con estas mujeres, no caer en la revictimización ni en la sobrevictimización. ¿Cómo hacerlo? Acercándonos a ellas y a sus familiares para escuchar atentamente sus narrativas, para tratar de ver sus vivencias desde sus perspectivas y activando todos nuestros sentidos para percibir experiencias desde otros divisaderos. Cada vez más las investigaciones recurren al uso de medios audiovisuales para captar paisajes de riesgo y para registrar narrativas de quienes han experimentado violencias en carne propia. También es una oportunidad para sensibilizar al público en general y a los y las tomadores de decisiones en materia de política pública, y no solo a la academia, de estas decisiones verdaderamente desgarradoras que enfrenten familias migrantes y familias transnacionales. Yo veo como un paso muy positivo este tipo de investigación-acción, pues tiene la potencial de crear sinergias entre personas afiliados a ONGs y quienes trabajan en instancias gubernamentales y, por supuesto, con nosotras y nosotros desde la academia. Gracias, Gail. Muy enriquecedora tu respuesta y tu propuesta y sobre todo este análisis de largo plazo que haces con base en tus amplias indagaciones. Elizabeth, en ese sentido, ¿qué sucedió en las décadas de tu interés con las familias y específicamente con las mujeres en el proceso migratorio entre México y Estados Unidos? ¿Nos puedes comentar algo? Creo que tu micrófono sigue desactivado. Perdón, gracias. Mira, las mujeres siempre han sido parte importante de la población migrante a nivel mundial. En realidad no hay nada más humano que la migración. Las mujeres siempre han sido parte de eso. Pero especialmente a los Estados Unidos. Sin embargo, las investigaciones de migración en los Estados Unidos se han centrado en gran medida a los hombres jóvenes migrantes y se ha escrito sobre la inmigración sin prestar mucha atención a las experiencias particulares de las mujeres y específicamente para mí las mamás, ¿verdad? Cuando estamos hablando de familias. A fines de los siglos XX y hasta el XXI, el número de mujeres inmigrantes aumentó constantemente y siguió dominando. En los Estados Unidos, las mujeres constituyen más de la mitad de la población nacida en el extranjero. Más mujeres y ahora niños migran a los Estados Unidos en gran parte para la reunificación familiar. Pero también dada la larga historia de las políticas y laborales entre los Estados Unidos y México, debido a las mujeres
ser un grupo tan grande de inmigrantes a los Estados Unidos, es importante resaltar y dar una mayor voz a sus experiencias, luchas, necesidades particulares y su papel fundamental en la supervivencia generacional de las familias inmigrantes a través de múltiples fronteras. Y en realidad eso es lo que mi trabajo enfoca. Cómo es que las comunidades están sobreviviendo, qué tipo de futuros se están construyendo para los niños y el papel central que tienen las mujeres en eso. Si nos ponemos a pensar que las mujeres se están arriesgando arriesgando múltiples violencias a pesar de fronteras políticas para los futuros de sus hijos y de sus familias. Entonces vemos que las mujeres son esenciales a la producción de un futuro humano, ¿verdad? Y no se pone mucha atención a las necesidades humanas de la mujer, específicamente para mí su salud, que es lo que se arriesga, se sacrifica, ellas sacrifican para construir esos futuros. Muchas gracias, Elizabeth. Efectivamente, estamos hablando de actores históricos, actores sociales con necesidades particulares y en ese sentido también sujetos a una historicidad, ¿no? En la que los flujos se han transformado. Digamos que en esta línea de transformación, Aletia, ¿cuál es la valoración que puede hacerse de los riesgos y violaciones a los derechos humanos que enfrentan las mujeres en migración de tránsito por México, que es un tema en el que tú eres especialista? Muchas gracias, Irina. Y bueno, decir que estoy muy contenta de estar en este diálogo y creo que nos estamos complementando muy bien. Yo pensaría hay muchos rostros y muchos diferentes patrones, muchas diferentes rutas, muchas diferentes experiencias y perfiles de mujeres que son migrantes. Ya lo decía Gail Mummer, desde mujeres que son mujeres en la migración por estar en comunidades de origen, en comunidades de retorno y particularmente voy a hablar de lo que son las mujeres. Estoy justamente en Tapachula ahorita, estoy haciendo aquí un poco de trabajo de campo, lo que son las mujeres que están en tránsito por México, las mujeres que están llegando a México pensando en llegar a Estados Unidos, pero México se convierte en un destino obligado. Entonces sí creo que el escenario ha cambiado bastante. Digamos, los últimos 10 años han marcado riesgos particulares para las mujeres cuando México deja de ser un país únicamente de tránsito y de origen y se convierte en un país de destino de migraciones forzadas. Yo creo que aquí también hay un énfasis muy importante que hacer. Son mujeres que están migrando porque no hay un futuro, no hay una oportunidad de vida en sus lugares de origen, porque vienen de contextos de extrema violencia y también de riesgos climáticos y de inseguridad alimentaria, lo que hace que son mujeres que en realidad necesitan de la protección internacional, son solicitantes de asilo y los riesgos son muchos porque yo digo, bueno, las mujeres están en un continuum de violencia, las mujeres migrantes desde que salen o deciden salir de su país de origen. Y hay todo un continuum cuando llegan a México y enfrentan, lo primero que diría yo es la violencia institucional, cuando tienen ese primer contacto con la autoridad y hemos visto claramente cómo México vive en un contexto donde cada vez se criminaliza más a las personas migrantes y a partir de las caravanas del 2018 y 2019, pues la detención migratoria y la criminalización y el control fronterizo son como un paso obligado para cualquier mujer que entra a México con su familia o que están migrando solas. Entonces yo diría que los riesgos tienen que ver con que, por un lado, son poblaciones con necesidad muy particular de solicitar el asilo o solicitar una visa por razones humanitarias y a la par coexiste la asistencia humanitaria y la protección internacional con un control fronterizo con la militarización y lo que ha hecho es que prácticamente la ruta obligada para pedir asilo sea a través de la detención migratoria. Yo diría los grandes riesgos que están enfrentando las mujeres que son criminalizadas en el momento que tienen contacto con la autoridad, son llevadas a las estaciones migratorias donde desde ahí comienzan un proceso de asilo y esto implica violencia institucional y una serie de violaciones a los derechos humanos desde poder ingresar al territorio, pedir asilo y no ser deportada. Con esto cerraré este primer bloque. Muchísimas gracias, Aletia. Y justo para darle continuidad a esto que has mencionado, las mujeres que son solicitantes de asilo, Samuel, te pediría que nos dijeras qué pasa con quien pretende quedarse en México y que ha sido materia del interés de tus investigaciones. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quiénes son estas mujeres? Muchas gracias.
Justo abonando al importante aporte que hizo Aleti ahorita, quería mencionar que más o menos en un periodo de 10 años han emergido programas enfocados a la atención de grupos que por mucho tiempo fueron considerados minoritarios entre los migrantes, ¿no? Es decir, las mujeres, los y las adolescentes, las infancias y también las personas con discapacidad, etcétera. Hay muchos más grupos. En este sentido, las y los migrantes que hoy en día pretenden quedarse en México, digamos que tienen algunas herramientas, información e instituciones especializadas ya a las cuales pueden recurrir para que su proceso de asilo llegue a buen puerto, digamos. Sin embargo, este camino creo que es muy estrecho aún y lo sabemos porque cuando salimos a hacer investigación fuera de las áreas y los espacios donde los solicitantes se conglomeran, nos damos cuenta de que hay una importante cantidad todavía de personas migrantes a las que esta información y la ayuda institucional no llega o llega a cuentagotas debido pues a múltiples situaciones, pero sin duda alguna yo creo que una muy importante es, uno, el analfabetismo y después, dos, la falta de algún tipo de identificación oficial. Estas dos cosas se convierten en obstáculos para las y los solicitantes de asilo, ¿no? Entonces, se da muchas veces por hecho que las y los migrantes son personas que como tú y como yo tenemos una cartera con nuestras credenciales, un cajón con nuestros certificados de primaria. No se quiere ver que gran parte de ellos crecieron en pobreza y que por años o durante toda su vida no han tenido papeles oficiales para que los y las identifiquen, que vivieron bajo el analfabetismo y otras condiciones que vuelven este proceso de solicitar asilo un laberinto, ¿no? La entrada a estos programas se complejiza y pues se vuelve un tropiezo, ¿no? Para resolver este tema del asilo. Si bien creo que por un par de décadas podríamos decir que existía cierta homogeneidad de sujetos migrantes, por ejemplo, que en su mayoría hace un par de 20 años tal vez atrás, podríamos decir que la migración estaba compuesta por varones de entre 15 y 40 años que viajaban solos, etcétera. Hoy en día no es posible aseverar eso. Hay una heterogeneidad de migrantes y más específicamente si hablamos de mujeres migrantes, desde profesionistas recién graduadas o que están por graduarse, pero que saben que no encontrarán salarios dignos ni oportunidades laborales para ellas en sus países de origen, hasta mujeres madres solteras dedicadas al hogar y la crianza de varios menores de edad, hasta mujeres que migran con alguna discapacidad, también pasando por las mujeres trans que huyen de la trata, de las pandillas, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta gran variedad son quienes hoy conforman esta importante diversidad de migrantes, ¿no? Y de solicitantes de asilo. Pero entre ellas, creo, todavía hay situaciones que las vuelven a diversificar, ¿no? Y que se toman o que se tornan condicionantes en su proceso de asilo. Por ejemplo, las mujeres que no están albergadas en casas de migrantes y las que sí lo están, ¿no? Las que no lo están deben resolver necesidades como una vivienda temporal, salud, trabajo, desde otras redes e instrumentos que no proceden de ONGs, y esto las restringe tanto su tiempo como sus recursos que necesitan para atender y solventar el proceso para acreditarse como asiladas, que no es algo que se dé de un día para otro, ¿no? Y está este otro grupo, las que sí están albergadas, que parecería aparentemente que tienen cierta ventaja, ¿no? Porque tienen documentos que las identifican y una red que ocasionalmente o de forma continua les provee de apoyos económicos para que dediquen la mayoría de su tiempo justo a dar resolución a sus trámites de asilo. Sin embargo, la experiencia que les puedo compartir desde mi investigación es que muchas de estas mujeres a veces son abandonadas dentro de los albergues por sus parejas o por sus familiares. Y cuando esto sucede, pues se disuelve esa red de apoyo que tenían, la cual de algún modo les permitió o las impulsó a migrar y llegar hasta cierto punto de la ruta, ¿no? Entonces ellas quedan pues a su suerte, muchas veces dentro de un bucle, creo, de decisiones entre retornar
o continuar en México o continuar un asilo en Estados Unidos, ¿no? Este proceso de calibrar una decisión entre asilarse en México, continuar o retornar puede ser pues largo y desgastante, y creo que las mujeres que están en estos bucles son muy poco vistas y sus problemas pues salen de pronto del margen de soluciones que actualmente tienen contemplados algunos programas, ¿no? Entonces, no quiero también cerrar para cerrar esta respuesta, me gustaría hablar de las mujeres migrantes con discapacidad, ¿no? Hasta el momento son personas a las que sí se les da una prioridad, se les prioriza para resolver sus situaciones de asilo o entrega de documentos que las certifican como visitantes por razones humanitarias. Sin embargo, durante este proceso ellas pueden experimentar dos tipos de tratos en las casas para migrantes o albergues. Uno de ellos es que visibilizan su condición, ¿no? Dentro de los albergues se visibiliza su condición y esto les permite, les brinda un cierto marco de equidad y respeto, abriéndoles la posibilidad de participar en labores de voluntariado como encargadas de ciertas áreas, delegándoles cuidados y responsabilidades, acciones que creo al egresar de los albergues les permiten emprender sin temor tareas que llegaron a ver como inimaginables, ¿no? Irrealizables. Y por otro lado, lo que yo llamo una invisibilización de estas mujeres con discapacidad, que a muchas les ha permitido, pues sí, extender su estadía dentro de los albergues, pero siempre sobre una base de un asistencialismo que les impide su participación plena, remunerada o no, en actividades laborales dentro o fuera del albergue, ¿no? Y yo señalo invisibilización porque impide el reconocimiento de estas mujeres como agentes y su posible desarrollo en otros espacios donde podrían recurrir posteriormente al dejar el albergue, y porque literalmente las mantienen en anonimato bajo una excusa que yo considero cuestionable de protección. Gracias, Samuel. Y se vuelve una cosa muy complicada hablar del futuro, como nos decía también Elizabeth, ¿no? En medio de todas estas dinámicas, restricciones, violencias. Bien, un segundo aspecto que le interesa a esta conversación es cuáles son las fuentes y las metodologías que nos revelan la violencia. Y eso en un conversatorio interdisciplinario como es este, pues es, digamos, un abanico bastante amplio. Elizabeth, en el caso de tus investigaciones, ¿cuáles son las continuidades históricas sobre las violencias en el acceso a la salud de las mujeres que migran? ¿Qué has encontrado tú? Sí, mira, en Estados Unidos las mujeres inmigrantes, especialmente las mujeres de origen mexicano, históricamente han sido conceptualizadas y tratadas como problema poblacional. Casi al mismo tiempo, a mediados del siglo XX, cuando las mujeres aumentaron en proporción de la población migrante mundial, el mundo también vio un aumento general de la población humana. En los Estados Unidos, los medios de comunicación y algunos académicos difundieron tácticas de miedo en torno al aumento de la población y lo llamaron la bomba demográfica, por la cual se culpó a las mujeres negras en gran parte y latinas, especialmente inmigrantes mexicanas, mexicanas y mexicoamericanas fueron esterilizadas a la fuerza en masa, porque los científicos eugenicistas habían determinado que las mujeres mexicanas eran genéticamente hipersexuales, hiperfértiles. Estos hombres inventaron que los mexicanos eran culturalmente inferiores por esta razón. Y cuando pensamos en eso, pensamos como las mujeres, aparte de ser vehículos de reproducción humana, son de reproducción cultural y social también, ¿verdad? Entonces eso se torna un problema nacional en muchos lugares, históricamente en los Estados Unidos. Y la idea de que los mexicanos eran culturalmente inferiores, controlados por el catolicismo y por lo tanto incapaces de regular sus propias prácticas reproductivas. Por esta razón, la nación necesitaba tomar el asunto en sus propias manos para evitar que los mexicanos se reprodujeran en los Estados Unidos. Las esterilizaciones forzadas se documentaron especialmente a lo largo del siglo XX. Eran muchos años de esterilizaciones, de violencia médica.
pero en realidad las mujeres de origen mexicano han experimentado violencia durante el sistema médico de los Estados Unidos desde el siglo XIX, cuando los trabajadores migrantes fueron fumigados y bañados en queroseno en la frontera entre Estados Unidos y México. Hoy las esterilizaciones forzadas han continuado en los centros de detención de Texas y muchas mujeres inmigrantes mexicanas continúan desconfiando de los médicos estadounidenses. Entonces, es una historia que se mantiene a través de las generaciones. Regresamos a cómo se reproducen este tipo de violencias entre generaciones, pero también en memorias de generaciones. Entonces, son miedos que las mamás sienten y viven con el sistema médico y que los hijos aprenden también. Y aparte de que son prácticas que se continúan viendo en los sistemas médicos aquí. Gracias, Elizabeth. Un escenario muy complejo y sorprendentemente en la permanencia, ¿no? Uno pensaría que la eugenesia quedó muy lejos en las décadas de los 20, de los 30 del siglo XX, cuando escuchamos estos casos de apenas ayer, ¿no? Que es muy sorprendente y que están atravesados por la discriminación. Gail, en tu amplia experiencia, ¿qué ha cambiado respecto a los abordajes de las mujeres en migración? ¿Cómo se han enriquecido las perspectivas y qué tareas tenemos pendientes? Gracias, Irina. Es una pregunta muy importante. En mi opinión, 3 procesos históricos que corren paralelamente han puesto sobre la mesa del debate nacional esta verdad lacerante y preocupante que estamos comentando hoy, de la persistencia histórica e incluso el aumento de las violencias de género, de las violencias intrafamiliares, de las conyugales, de las étnicas y de las de Estado, todas vinculadas con procesos migratorios, que es nuestro tema de hoy. En primer lugar, yo diría, los movimientos feministas y más reciente las luchas de las comunidades LGBTQ+, el reconocimiento de la diversidad sexual. Ellas han impulsado una agenda para ya no permitir que estas urgentes problemáticas sociales sean ocultadas ni relegadas. En segundo lugar, las iniciativas legislativas como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada a nivel nacional en 2007 y seguida por otras leyes estatales en espejo. Con esta frase insigne, prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas, y cito la ley, ya contamos con un marco jurídico para crear instancias de atención y lograr, entre otros objetivos, la tipificación de delitos como el feminicidio, que se incorporó al Código Penal Federal en 2012, apenas hace 10 años. En tercer lugar, yo citaría los esfuerzos de académicos y activistas por poner al descubierto los mecanismos de la reproducción de las violencias. Y esto ha sido vital para avanzar hacia la meta de la prevención. Como asignatura pendiente, sin duda, requerimos profundizar en la innegable implicación de diferentes tipos de violencias y sus raíces socioculturales. ¿Cómo opera la deshumanización de personas migrantes que han aludido las compañeras? En convertirlos en la otra, en el otro. ¿Cuáles son las bases de la discriminación y el racismo que vemos dirigido hacia estas poblaciones? Y afortunadamente, para entender más cabalmente la envergadura de este reto, contamos con novedosas fuentes estadísticas, como por ejemplo la Encuesta Nacional sobre Violencia en el Noviazgo, la ENVIN del 2007, que nos ayuda a explorar los brotes iniciales de actos y actitudes que devienen en violencias de género. Además, estamos con las 5 ediciones de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la ENDIRE, que fueron levantadas entre 2003 y 2021.
Esas ediciones nos permiten rastrear y comparar tendencias en cuanto a las violencias físicas, psicológicas, económicas, sexuales, patrimoniales y reportadas por las mujeres mismas encuestadas. ¿Qué tan frecuentes son? ¿Dónde ocurren? ¿Quiénes son los perpetradores? Y aunque incipientes e insuficientes, ciertos organismos del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales han implementado programas de atención y prevención de las violencias contra las mujeres. Es importante señalar que dichos programas han surgido gracias al hartazgo y a la rabia expresados por la población mexicana, mayoritariamente por esas mujeres que salen a la calle a marchar en denuncia de oleadas de violencias y de la ineficiencia de los aparatos estatales de procuración de justicia. Mi esperanza es que podremos finalmente nombrar y entender mejor la tendencia a la intensificación de comportamientos misóginos. Como vemos a diario en los noticieros, las acciones a combatir van desde las palabras denigrantes y actitudes de control sobre el cuerpo femenino hasta las desapariciones, la trata de mujeres y los feminicidios. Y yo diría que mención aparte amerita la alarmante alza en los asesinatos de mujeres trans en desplazamiento. Gracias, Gail. Efectivamente, un actor que no aparece, por ejemplo, en las fuentes históricas, que parece obedecer a un proceso muy reciente, pero que seguramente durante mucho tiempo ha estado más bien invisibilizado, ¿no? Por estas prácticas de violencia, por esta incapacidad del Estado para poderlas nombrar, y pues también por una apatía social, ¿no? Tú aquí has mencionado esta aportación positiva de la sociedad que se organiza, de la sociedad que reclama, pero pues también sabemos que existe esta actitud en la que a veces la indiferencia, el voltear para otro lado ha sido la respuesta. En este sentido, Samuel, ¿cómo intersectan Estado y sociedad civil respecto a los solicitantes de asilo que tú has estudiado? Pues como bien lo señalaba tanto Gail como tú, Irina, desafortunadamente hay a veces pocos ejemplos de, digamos, positivos, ¿no? De este tipo de intersecciones. Pero creo que uno puede ser el llamado Programa de Rehabilitación Física para Migrantes. En su mayoría son migrantes mutilados por el tren y fue creado apenas en el año 2018 bajo una alianza entre el Comité Internacional de la Cruz Roja, el gobierno de Guanajuato y un albergue para migrantes llamado Casa Aba en Celaya, Guanajuato. Cabe pues especificar que desafortunadamente en los últimos 5 años dentro de este programa se ha incrementado el número de atención que dan para mujeres que han sido pues atendidas, muchas de ellas madres migrantes que bajaban con sus hijos al momento de ser mutiladas por el tren, por la bestia. Las mujeres migrantes con discapacidad que entran a este programa y en general los migrantes que adquieren discapacidad en su tránsito por México y son admitidos en él, pueden solicitar entrar a otros 2 programas que van en paralelo al programa de rehabilitación y donde intervienen, por ejemplo, ONG supranacionales y el Estado, ¿no? Tal es el programa llamado de integración a refugiados de ACNUR o el programa llamado Educación Sin Fronteras del INEA. Pero este engranaje, pues digamos, no es del todo armónico aún. Conozco varias personas que no han sido admitidas dentro de estos programas y otras que han desertado de ellos por diversas circunstancias. Creo que la más preocupante tiene que ver con la discriminación a las personas LGBT del Q. Y bueno, si nos da tiempo más adelante, podría compartir un fragmento de un texto que ilustra un poco esto. Pero por el momento, sí. Gracias, Samuel, por sumar a la reflexión a este grupo de mujeres que sin duda constituye un actor social importante para este conversatorio y también un reto en términos gubernamentales y sociales. En este sentido, Aletia, ¿cuáles son las formas más comunes de violencia institucional que has estudiado?
¿Qué efectos tiene la detención migratoria para las mujeres y sus hijos, si es que los hay, si los han podido sistematizar? ¿Y qué alternativas hay, no? Estoy pensando en el papel del Estado, de los marcos jurídicos, de las personas, de los funcionarios que implementan digamos, estos protocolos, ¿no? Que muchas veces se alejan mucho en su concepción, en su redacción y en su ejecución. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Sí, Dina, pues mira, primero me gustaría como comentar acerca de el contexto actual de cómo se generan o cómo se gestiona cómo se generan las políticas migratorias y cómo hay una gobernanza de la migración donde coexisten, por un lado, actores que están a cargo de la asistencia humanitaria, como lo estaba ahorita comentando el compañero, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos internacionales. Cada vez es más importante la presencia del ACNUR, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, o la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, pero a la par de estas organizaciones sociales, de los organismos internacionales, coexisten con los actores estatales a cargo del control migratorio, del control fronterizo, de la militarización. Entonces, las mujeres migrantes y sus familias, cuando cruzan frontera y cuando llegan al territorio mexicano, pues tenemos desde el 2019 el despliegue de la Guardia Nacional en labores de control y verificación migratorio, que no solamente es en zonas fronterizas, sino también revisiones migratorias a lo largo de todo el país. Esto genera enormes riesgos en las rutas migrantes, en las rutas carreteras. Personas mexicanas y no mexicanas hemos sido detenidas cuando transitamos en las carreteras de este país, porque hoy en día la Guardia Nacional junto con el Instituto Nacional de Migración están a cargo de estas revisiones. Que además cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia declara la inconstitucionalidad de estas revisiones en mayo de este año, justamente porque ponen en mucho riesgo a personas mexicanas y extranjeras, porque los perfiles, las estrategias para la detención y para detectar si una persona es o no extranjera, pues son perfilamientos raciales y son formas muy subjetivas de decidir quién es una persona mexicana o no, lo cual nos pone en riesgo a todos, porque aquí el tema es que la violencia institucional pues comienza con esa primera interacción. Yo lo que siempre digo es la importancia de hacer investigación más de tipo etnográfico, más profunda, a largo plazo, en estos espacios de violencia institucional, porque ese primer momento en que una mujer migrante interactúa con un policía municipal, con un agente de la Guardia Nacional o un agente migratorio, ese primer contacto en realidad representa el primer contacto del Estado mexicano con la persona, y en lugar de generar condiciones para proteger y garantizar sus derechos humanos, independientemente de su calidad migratoria, ocurre lo que tenemos casos muy, muy severos, muy delicados, de serias violaciones a los derechos humanos de mujeres cuando interactúan con estos agentes a cargo del control migratorio. Entonces, cuando hablamos de violencia institucional, estaremos hablando, insisto, de este continuum, ¿no? Donde, por un lado, yo te diría, el primer elemento de riesgos que enfrentan las mujeres es la falta de acceso a la información. Muchísimas mujeres cuando llegan a México no saben que es un país donde tienen el derecho a solicitar asilo. La autoridad no está informando sobre ese derecho. Hay un uso discrecional sobre los reglamentos, hay un uso discrecional sobre la ley migratoria, y lo que se prioriza es la detención arbitraria. México es un país que está violando todos los estándares internacionales de detención migratoria, que establece que es una detención administrativa. Entrar a México sin documentos no es un delito, es una falta administrativa y tendría que seguir los mismos principios que la Constitución mexicana marca para la detención, que sería una detención de 36 horas máximo. Pero la detención migratoria tiene un plazo de 15 días hábiles, en ciertas ocasiones puede extenderse a 60 días hábiles, y en ciertas excepciones que están en la ley, que decirlo es, se indefine. Tenemos personas que han estado en centro migratoria por más de 10 meses, cuando interponen un amparo, cuando las personas quieren luchar en contra de su deportación. Entonces, la ley de migración es una ley que tiene muchos eufemismos, es una ley que habla de alojar, de presentar a migrantes, en realidad son personas privadas de su libertad. Es una ley que no hay que irse a las letras chicas para que se cometan
o que se generen contextos para que se violen los derechos humanos, como esto que decía la detención indefinida. Y voy a explicarlo rápidamente porque se me va el tiempo. ¿Por qué? Las estaciones migratorias no están hechas, son cárceles de migrantes, pero no están hechas para que las personas permanezcan durante mucho tiempo. Están hechas como estancias provisionales de detención administrativa, aunque en la práctica funcionan como cárceles. Entonces, no existen las condiciones para que las mujeres, cuando están en la detención migratoria, tengan acceso a contactar a su consulado, que tengan un buen servicio médico, que tengan acceso a la información, a comunicarse con su familia, a recibir visitas. En realidad todo esto no se cumple. Y ya para ir finalizando lo que tú ahorita la pregunta, que es ¿qué pasa con los programas de alternativas a la detención? Pues empezó a impulsarse de manera muy importante en el 2017, a partir de sociedad civil, programas alternativos para que las mujeres, cuando fueran detenidas por la autoridad migratoria, se detectaran si son mujeres con sus hijos e hijes, que no permanecieran en nuestra estación migratoria, que pudieran comenzar su procedimiento de regularización fuera de una estancia migratoria. Lamentablemente, con las caravanas migrantes, estos programas se vinieron abajo en su mayoría. Y en diciembre del 2020 hubo una reforma muy importante a la ley de migración que prohíbe, bajo cualquier circunstancia, la detención de niños, niñas y adolescentes, acompañados o no, con sus familias o no. En teoría, la detención ya está prohibida para los niños, las niñas, adolescentes y sus familias. Lo que sucede en la práctica es que no hay condiciones para que haya que esta reforma se lleve a cabo con estricto apego a los derechos humanos, y se han generado centros de asistencia social que son no espacios que no son estaciones migratorias, son operadas por gobierno federal o gobiernos municipales, gobiernos locales, pero no tienen la infraestructura digna para hacer que las personas permanezcan en esos espacios y se regularicen. Lo que funcionan en realidad como espacios es hacer a las deportaciones y extensiones de la detención migratoria. Entonces yo cerraría diciendo, tenemos todavía muchos retos adelante y lamentablemente México destaca por ser un país de detención arbitraria, sistematizada y generalizada, donde viola los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos, y sobre todo en contra de también todas las formas de protección internacional que existen en la ley de México para que las mujeres puedan estar protegidas y libres de peligro una vez que llegan a territorio mexicano. Gracias, Aletia. Un panorama desgarrador, desolador, pero en el que siempre tenemos la otra lectura, ¿no? La posibilidad de que esta sociedad civil, de que estos migrantes, como nos han mostrado también en sus intervenciones, se organicen, alcen la voz y denuncien. Que digo, el difícil camino hacia la denuncia, ¿no? Pero creo que también eso ha atravesado este panorama tan completo que nos han ofrecido en el segundo bloque. Bien, un tercer aspecto para esta conversación son los procesos de violencia en sí mismos. Y aquí mi pregunta para Samuel sería, ¿cómo nos acercamos a ellos? ¿Son los marcos generales o son las experiencias particulares las que podemos sistematizar como estudiosos sociales frente a este hecho, pues histórico y contemporáneo? Samuel, por favor. Perdón, se cortó un poco mi transmisión y no alcancé a escuchar completa tu pregunta. Sí, Samuel, no te preocupes. Si quieres, permanece con tu cámara apagada, si eso facilita en algo tu participación. La pregunta es, ¿cómo nos acercamos a estos procesos de violencia? ¿Es a partir de marcos generales o experiencias particulares? Creo que desafortunadamente, Samuel, ¿ya estás de vuelta? Ya estoy aquí. Muy bien, te escuchamos. ¿Sí pudiste escuchar la pregunta en este? No, si me podías repetir, por favor. Sí, yo te preguntaba sobre estos condicionantes que nos permiten ver la violencia a veces en el marco general o en el marco particular. Y quisiera un poco que tú te acercaras a estas situaciones de las migrantes y los migrantes con discapacidad, ¿no? O sea, ¿qué pasa con las mujeres cis y trans en estas experiencias? Por favor. Ok. Bueno, justamente, Ana,
las participaciones de Gail, la tuya misma, Irina, ahorita han mencionado algo muy importante, la lucha de los propios migrantes, de los propios colectivos de migrantes, ¿no? Y en este caso, en el caso de los migrantes con discapacidad, sucede lo mismo. Desde el 2015 y el 2016, hubo organizaciones, pequeñas organizaciones de migrantes con discapacidad que se organizaron para hacer marchas desde Honduras hasta la Ciudad de México. Entonces ellos en el 2016 logran llegar al Senado de la República, una organización de 19 apenas migrantes mutilados por la bestia, y esa lucha de esos 19 migrantes logró que se aprobara para las personas con discapacidad que piden refugio y sus familiares, pues que tuvieran garantizado en un menor tiempo posible esta visa como visitantes por razones humanitarias, ¿no? En el periodo pues, que yo he desarrollado mi investigación, he conocido a muchas mujeres con discapacidad que migraron ellas solas sin sus hijos, pensando que sería pues complicado y tardado poder realizar este trámite y justamente violento, ¿no? Como bien lo acaba de señalar la compañera anteriormente, ¿no? No es un trámite sencillo, es algo que lleva tiempo y es algo que es hostil, ¿no? Desde las autoridades que lo pues sí, con las que hay que entablar la primera relación, ¿no? Pero casi enseguida estas mujeres al darse cuenta de que ya había una ley que podía expedirle su refugio de forma más expedita, pues tuvieron que regresar casi enseguida por sus hijos, ¿no? Esto las puso, por supuesto, de nuevo en riesgo, pero digamos que fue un avance y afortunadamente muchas de ellas que conocí hace 5 o 6 años ya están en Estados Unidos, algunas pasaron con coyotes, otras por medio de peticiones de asilo justo en la frontera estadounidense, algunas están en juicio para evitar ser deportadas y otras más ya tienen sus juicios ganados, ¿no? Pero es importante, creo, señalar que en este camino, pues que ha sido un tanto despejado para esta población de migrantes, los migrantes con discapacidad, gracias justo a la lucha emprendida por los propios migrantes con discapacidad para garantizar justo este derecho de protección humanitaria, tiene todavía, como lo han señalado, pues varios retos, ¿no? Y estos los podemos ver, por ejemplo, de nuevo, con las migrantes y los les migrantes transgénero con discapacidad, ¿no? Y en general, pues con toda esta comunidad de migrantes, justo por la carencia de identificaciones que mencioné anteriormente, pero sobre todo por las políticas de identidad que a muchas de ellas les impide tramitar identificaciones con la identidad de género que ellos o ellas asumen. Claro, es un tema tremendo y sin duda un reto, lo acabas de decir tú, lo mencionó también Aletia, que pasa por la gobernanza, ¿no? Y que arroja luz sobre historias de vidas con claroscuros muy potentes. Entre todo parece como universo burocrático en contra, pero también todas estas posibilidades personales que para muchas mujeres en migración se abren en estos contextos y que les permiten practicar como una suerte de revisión, acción de lo que ha sido su experiencia a partir de este contexto específico. Aletia, en este sentido y ante una realidad tan compleja, atravesada por violencias de todo tipo, ¿qué papel juega el derecho para resguardar a las mujeres y niñas en migración? ¿Contemplan la ley de migración y la política migratoria una perspectiva de género? Tú nos has hablado en tus intervenciones de estos cambios que en los últimos años pues han sido dinámicos, muy frecuentes, pero se habla ya, o podemos decir que tenemos una perspectiva de género o apenas estamos en el atisbo de lo que puede llegar a ser una mayor sensibilidad frente al proceso. Mira, tenemos una ley de migración que se crea, ¿no?, en el año 2011, muy a la par de la reforma constitucional de los derechos humanos, y durante un tiempo se pensó que esta era una ley de avanzada frente a lo que había sido la ley anterior, ¿no?, donde era altamente punitiva y que no era una falta administrativa el ingreso al país de manera irregular.
Sin embargo, esta ley, con el paso de los años, digamos a 10 años, podemos decir que, primero, que hay una brecha muy importante entre lo que es la ley y cómo se implementa, ¿no? De esa interpretación que hace el funcionario público, que hace el juez, que hace el Ministerio Público, que hace el agente de migración. Y en esa brecha pues entra mucho la subjetividad de la gente, la cultura institucional del Instituto Nacional de Migración, una cultura criminalizante, una cultura cada vez más de corte militar en el control migratorio. Entonces, digamos, no estamos hablando de una ley con enfoque de derechos realmente, estamos hablando de una ley que está llena de eufemismos. Voy a quitar mi video porque no sé si me están escuchando bien. Te escuchamos bien, pero sí es adecuado por las fallas que nos comentas que está teniendo tu red. Gracias. Perfecto, gracias. Entonces, me parece que no es una ley que tiene realmente una perspectiva de género tampoco, ni una perspectiva de derechos. Es una ley que tiene muchos eufemismos. Es una ley que en realidad, bajo el concepto de decir México no es un país que detiene migrantes, sino que presenta a los migrantes o que aloja a los migrantes, pues deja de ser México un foco para decir están violando los estándares internacionales de protección y de la no detención, porque México dice pues no detengo migrantes, lo que hago es que los presento ante las autoridades. Entonces este juego muy perverso de palabras, de términos jurídicos, sí es importante decirlo, ¿no? Ahora con el ejemplo que dije que la Corte declara inconstitucional las revisiones migratorias, muy pronto, ¿no? A los cuantos días de esta sentencia, el Instituto Nacional de Migración cambia la narrativa en las noticias, en el discurso público y deja de hablar de revisiones migratorias y pone otro término, ¿no? La verdad es que no recuerdo ahorita exactamente qué término decía para no hablar sobre revisión migratoria. Entonces, sí, me parece que es una ley que tiene muchos temas, ¿no? Y en cuanto a la perspectiva de género, está todavía muy atrasada. De acuerdo a la ley, pues sí existen las mujeres, sobre todo las mujeres embarazadas, como un grupo vulnerable de especial atención, pero en la práctica lo que vemos es otra cosa. Vemos un Instituto Nacional de Migración que considera, ¿no?, que la perspectiva de género es contratar mujeres, por ejemplo, y tenemos ahí a las oficiales de protección a la infancia, pues que son señoras que no necesariamente están capacitadas con una perspectiva de infancias y de derechos, sino es esta lógica de decir porque están contratadas porque son mujeres y porque les hablan bonito a los niños, eso ya es tener perspectiva de derechos. Entonces, sí creo que estamos en una situación como, pues no, nada alentadora en cuanto a la perspectiva de género de la política migratoria, porque una perspectiva de género real sería abolir la detención, por ejemplo, sería garantizar también que las mujeres puedan tener formas de estar protegidas y de poder presentar sus casos de solicitud de asilo. Y la ley de refugio, aunque también contemplaría una perspectiva de derechos, sabemos que cuando llegan las mujeres que están huyendo de una pareja violenta, por ejemplo, de la violencia comunitaria, no por ser mujeres, ni por ser mujeres solteras, madres solteras, mujeres solas o mujeres a cuidado de menores, están en mayor posibilidades de tener una respuesta positiva de asilo. Al contrario, tienen menos recursos. Las mujeres migran con menos recursos que los varones, con menos información, con menos redes y menos posibilidades de probar sus casos. Y cerraría con otra cosa que es importantísimo para hablar de perspectiva de género, porque ya me acuerdo mi señal, que es decir, el tema de cuidados. Todas las mujeres migran como cuidadoras, ya sea, no, lo voy a quitar, ya sea que migran cuidando a sus hijos e hijas, ya sea que cuidan a otras personas dependientes, que cuidan a hijos que se quedaron en sus lugares de origen, y la política pública y la política migratoria no las contempla como cuidadoras. Entonces están enfrentadas a otro tipo de riesgos, por ejemplo, la imposibilidad de trabajar porque están cuidando a sus hijos mientras que están haciendo sus solicitudes de asilo. La imposibilidad, cuando están en detención migratoria, están siempre mucho más al pendiente del cuidado de los niños, de que tengan acceso a un pañal, que tengan acceso a una medicina, porque los niños están normalmente enfermos, se enferman por las trayectorias, se enferman por las condiciones climáticas. Entonces las mujeres son cuidadoras y eso no se contempla en la política pública. No hay un sistema de cuidados que integre la necesidad de que las mujeres cuenten con esto. Entonces, sí creo que estamos todavía muy lejanos de pensar en que la política migratoria en México puede tener una perspectiva de género. Muchas gracias, Aletia. Y voy a introducir un pequeñísimo cambio en el orden de intervención porque creo que
que lo que le quiero preguntar, Elizabeth, conecta mucho con esta última parte del cuidado, ¿no? O sea, estamos hablando del tránsito, de estas mujeres que se desplazan, pero cuando llegan a sus entornos de destino, Elizabeth, ¿cómo afecta, con base en tus estudios, estos procesos de violencia sistémica, que es mucho de lo que ha mencionado Aleti hace un momento, el acceso a la salud, ¿no? O sea, ¿qué pasa con estas cuidadoras que aparte tienen un estatus legal que las complica y que pues no son vistas ni por el personal médico, ni por el personal consular, ni por el personal migratorio, ni por el personal administrativo en estas circunstancias tan complejas que viven? Te escuchamos, Elizabeth. Sí, mira, los Estados Unidos también es un país de detención y pueden escuchar a mis hijos también. A los Estados Unidos también es un país de detención que además donde la política de inmigración históricamente ha sido conectada con política de salud. Aparte, es un país que ha sido históricamente hostil a inmigrantes de América Latina, en particular las mujeres. Entonces, las mujeres migrantes de México, que es el grupo que yo estudio en Texas, están entrando a los Estados Unidos sin saber esta historia, ¿verdad? De la política. Entonces, en los Estados Unidos no existe, la salud no es un derecho humano. No existen recursos de salud público que son fácilmente accesibles a personas sin seguro médico. Hay que tener seguro médico o hay que tener mucho dinero para poder accesar cualquier sistema de salud en los Estados Unidos, sea público o particular. En Texas, en particular, es uno de los estados donde las comunidades latinas tienen menos seguro, son las comunidades que menos tienen seguro médico de cualquier otro grupo racial o étnico. Entonces, como sabemos que la mayoría de estas personas, en Texas son mexicanas y son mujeres, entonces son las mujeres que están soportando gran parte de la violencia física, emocional del sistema médico de aquí, ¿verdad? Que, como acabo de decir, es de larga historia. Estamos hablando de alienación médica, exclusión, sexismo, racismo, xenofobia, toda la historia que comenté sobre las mujeres ser patologizadas y tratadas como inferiores durante generaciones. Este tipo de alienación histórica no desaparece de la noche a la mañana. Entonces, en mis investigaciones descubrí que mujeres inmigrantes latinas en particular, las mujeres mexicanas a menudo se sienten rechazadas, faltadas al respeto por parte de los médicos, enfermeros, demás personal médico del sistema de salud pública. Este tipo de tratamiento, junto con las muchas barreras burocráticas, financieras y el idioma que implica el acceso a los servicios de salud, constituye una carga emocional importante. Como dijo la colega Aletia, son las mujeres vienen como cuidadoras, son cuidadoras siempre. Ellas son las que tienen que lidiar con esto. Muchas veces se arriesgan a lidiar con estas barreras por la salud de sus hijos, porque saben que es necesario, además, para accesar recursos de educación, para ir a la escuela, pero no se arriesgan por su propia salud. Las barreras son muy grandes y peligrosas. Es más, he escrito un artículo sobre la importancia de las agentes de salud. A menudo también mujeres latinas, muchas mamás también, que ayudan a las mujeres inmigrantes a navegar el sistema médico y defender sus múltiples necesidades. El sistema de agentes de salud fue un sistema que fue prácticamente copiado de agentes de salud de México y de América Latina, sistemas de América Latina que fueron adaptados para los Estados Unidos dentro de comunidades y muchos por comunidades latinas para tratar de ayudar a las personas a navegar el sistema médico, que es extremadamente difícil de navegar hasta para una persona nacida aquí. Descubrí que si bien las madres inmigrantes mexicanas toleran la violencia estructural y el trabajo emocional de acceder a la atención médica por sus hijos, pero es muy probable que hagan lo mismo cuando se trata de su propia salud. Cuando las mujeres inmigrantes mexicanas están enfermas
o tienen dolor crónico, es más probable que simplemente sufran en silencio porque no tienen el tiempo, el dinero para lidiar con el sistema de salud y hay muy poco apoyo para ayudarlas a hacerlo. Por ejemplo, sus esposos rara vez pueden cuidar a los niños y aquellos también trabajan y las guarderías y otros servicios de cuidado infantil a menudo son inasequibles y accesibles para ellas. Además, muchas de estas mujeres han interiorizado creencias culturales de que deben ser fuertes y resilientes y no quejarse porque la familia depende de ellas. En la gran escala de las cosas, las responsabilidades que tienen que llevar, incluida la protección de ellas mismas y de sus hijos de la inmigración, su propia salud se queda por último. Todos estos problemas solo se han visto exacerbados por la política conservadora y las leyes contra el aborto en los Estados Unidos, especialmente en Texas, porque muchas clínicas comunitarias que se enfocan especialmente en la salud de la mujer y la salud reproductiva se han visto obligadas a cerrar debido a falta de financiación o amenazas del Estado que están aumentando. Esto es especialmente devastador para las latinas y mujeres migrantes en Texas porque las latinas tienen las tasas más altas, por ejemplo, de cáncer del cuello uterino en la nación y por lo tanto sus vidas dependen de servicios de salud reproductiva asequibles y de fácil acceso. Muchas gracias, Elizabeth. Esta vulnerabilidad y también estos estigmas, ¿no?, en torno a la salud, pero que tienen que ver con violencias sistémicas. Y por eso me pareció pertinente, Gail, darte la palabra al último, porque tú tienes unas frases muy potentes en tu experiencia sobre cómo rememoran las propias mujeres estos escenarios de violencia, ¿no?, estas circunstancias, estas coyunturas en sus vidas. Entonces te doy la palabra para que nos platiques sobre lo que ellas mismas te han comentado, Gail. Gracias. Así es, Irina. Lo que me pasó. Esta es una frase que escuchamos frecuentemente y subraya la vergüenza que embarga a las mujeres víctimas de violencia y su dificultad para nombrar lo sucedido. Me tocó vivir esto, es otra frase, que generalmente lleva un intento de explicación de la violación de sus derechos humanos, violación en la cual ellas reconocen su mayor vulnerabilidad que los varones a sufrir violencias, ya sea en el tránsito, ya sea quedándose sola cuando parte el marido o el padre o el novio. Y quiero visibilizar a las esposas abandonadas por el marido migrante, que es un tema que me ha interesado desde hace tiempo. Ellas viven en una especie de limbo, siempre a la espera de la llamada telefónica, de un envío de remesas, de cualquier señal de un poquito de amor conyugal y de compromiso del hombre para sostener a la familia, no obstante estar lejos. Hemos en estos casos informado a las mujeres solas que para localizar a sus maridos pueden recurrir a las oficinas de atención al migrante que existen en muchos municipios con altas tasas de migración. Allí, inclusive, ellas pueden denunciar al marido desobligado. Hemos hablado previamente de denuncias, ¿no? De movilizar esa rabia, de decir, no más, esto es injusto, mis hijos ameritan su pensión alimenticia. Y gracias a un acuerdo jurídico bilateral con Estados Unidos, que es llamado Programa Recíproco para el Cobro de Pensiones Alimenticias México-Estados Unidos, UIFSA por sus siglas en inglés, en la gran mayoría de los estados de la Unión Americana, un juez estadounidense puede dictar que la persona deudora, generalmente el papá, que la pensión alimenticia de sus hijos sea deducida del salario del padre que trabaja en el norte y que se ha olvidado de sus responsabilidades hacia sus crías en México. La Secretaría de Relaciones Exteriores funge como intermediaria en estos trámites. No obstante, este mecanismo
de orden de manutención para los menores de edad desde 2008 en su modalidad internacional. Según mis entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2009, son muy pocas las mujeres que se atreven a demandar al marido. ¿Por qué? Por temor. Temor a represalias, temor a que él les quite la custodia de sus hijos, temor a que él no les dé el divorcio. Entonces, también tenemos mujeres que se hallan solas como resultado de deportaciones, ocurridos sobre todo desde principios de los años 2000. Se estima que ya son más de 1 millón de personas deportadas en los últimos años. Y puede darse de 2 maneras. Primero, que la familia completa se encuentre en Estados Unidos y el marido, padre de familia, es deportado. Se queda sola la mujer allá. O viceversa, cuando la madre es la persona deportada y ella se regresa a México, aunque el caso es menos frecuente. Como sea, es difícil para una mujer sola superar la angustia y volver a empezar sin recursos, sin apoyos, o lo mismo para la persona lisiada que nos ha descrito Samuel, o la deportada, que es muchas veces colocada de nuevo en una situación de vida o muerte, ya sea en México, en Honduras, El Salvador, Guatemala. Como madres, y lo ha enfatizado Elizabeth, su preocupación siempre será por los hijos, los que dejaron, los que viajen con ellas, incluso los que no sabe su paradero. Y entonces, en mi opinión, acompañar a estas mujeres solas en sus trámites es una acción que se desprende naturalmente de nuestra labor de investigación, que visibiliza los dilemas que enfrentan tanto las mujeres en movimiento como las mujeres vinculadas a procesos migratorios. Yo considero que así podemos contribuir los académicos a afianzar y coordinar esfuerzos que podrían quedar como esporádicos de ayuda. Gracias, Gail, no solo por el compromiso con el que cierras tu intervención, que creo que es muy valioso, sino porque la misma arroja luz sobre las lentas transformaciones de la protección consular. Yo digo, revisando el Fondo Trabajadores Migratorios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vemos estas cartas temerosas de mujeres que ya no podían más y se dirigían a la autoridad consular, y en ese momento la respuesta es: señora, pues nosotros no podemos hacer nada, ¿no? Y hay un título de una larga solicitud de ayuda por parte de una de estas pues mujeres actoras de nuestra historia, en donde ella dice, bueno, si usted que es autoridad no puede hacer nada, imagínese yo, ¿no? Y la frase es de una potencia para comprender la forma como el proceso migratorio puede afectar a las mujeres y las violencias enlazadas con este silencio, porque ella es lo que expone, ¿no? Yo aquí ya tengo a la familia política en contra y tengo a la comunidad en contra. Y otra obra que también ha arrojado mucha luz sobre lo que sucedía y sucede todavía en algunas comunidades es el libro de Ana Raquel Minian, donde dice: el hecho de que estén los esposos o las parejas o los padres o los hermanos mayores fuera, muchas veces es un encierro para las mujeres, porque se vuelven el objeto de cuidado un poco entre comillas, de una comunidad que ya no les permite ni siquiera conversar. Es tremendo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tu intervención. Bien, vamos al último segmento de nuestras intervenciones, y la pregunta ahora es: ¿por qué es importante visibilizar las violencias de las mujeres en migración en una fecha como la que hoy nos congrega? Elizabeth, me gustaría muchísimo que hicieras un comentario libre a manera de conclusión sobre, pues, qué es para ti el 25N y tu participación en este diálogo. Muchas gracias. Sí, mira, para mí hay que cambiar fundamentalmente la perspectiva sobre la migración a una perspectiva femenina.
O sea, no se puede continuar estudiando la inmigración como un acto simplemente masculino o la identidad masculina como la identidad, o sea, neutra, ¿verdad? La idea de venir a esa perspectiva si las mujeres son papel central de movimiento de familias. A mí lo que me interesa más son las mujeres están construyendo futuros de generaciones a través de fronteras y eso son pilares de comunidades. En los Estados Unidos son pilares para la sobrevivencia de comunidades mexicanas. Mi mamá era una de ellas, mi papá. Entonces, eso es importante. A la vez me interesa también los futuros saludables de las mujeres, ¿verdad? Entonces, si no enfocamos, si no cambiamos la perspectiva y las investigaciones que se hacen, las políticas, a las necesidades de las mujeres, en particular la salud, las experiencias de las mujeres, pero también la salud de las mujeres, el cuerpo, lo que se necesita el cuerpo femenino, no se puede hablar de un futuro saludable si las mujeres siempre van a ser cuidadoras. A eso sí, las sociedades ignoran la labor de cuidado de la mujer, a la vez la ignoran, a la vez se aprovechan las sociedades también de esa labor, de que las mujeres van a hacer las cosas por compromiso cultural o individual, de sentirse responsables por sus hijos, de identificarse como madres antes de cualquier cosa Creo que se quedó congelado un momento. Te quedaste congelada un momento, Elizabeth, cuando nos decías que por compromiso, pues las mujeres podían asumir esta tarea de cuidado. No sé si quieras continuar a partir de ahí. Sí, gracias. Me emocioné y se desconectó. Bueno, muchas mujeres se identifican con ese papel de cuidadoras, entonces hay en la mayoría de las sociedades se aprovechan de eso, ¿verdad? Y como dije antes, las mujeres sacrifican su propia salud por la salud de sus comunidades y de las personas que tienen que cuidar. Y para mí es importante, si empezamos a enfocar más la inmigración, como un acto donde las mujeres no solamente son una parte, pero una parte esencial del movimiento de personas y de familias. Entonces también podemos empezar a abordar y construir investigaciones y políticas para los futuros de esas mujeres, ¿verdad? No nada más a la gente que cuidan, pero también a ellas, a su propia salud, como personas, como seres humanos. Y eso es lo que falta, porque ahora se ven como las personas que cuidan a otros y se cuidan por eso, regresando a la idea de ser sujetos vulnerables, ¿verdad? Y sí, es importante también eso, pero también son seres humanos con sus propios cuerpos, sus propias necesidades de salud, que también hay que empezar a ver eso, porque eso es parte del futuro, es un futuro que queremos, sociedades saludables, hay que haber mujeres saludables. Muchísimas gracias, Elizabeth. Aletia, tu comentario final sobre la conmemoración y sobre tus pues importantes aportes a este conversatorio. Pues primero que nada, la verdad es que me parece súper importante que hayan decidido en el marco del 25N hablar sobre mujeres migrantes. Yo creo que cada vez es más un tema que se ha puesto en la agenda pública, pero sin duda es un tema que desde la academia, la investigación y el activismo, pues llevamos décadas trabajando y haciendo investigación y hay trabajos súper valiosos sobre este tema y me parece bien importante que lo estemos poniendo en la discusión y pues yo diría que lamentablemente dentro de los grandes temas que afligen a este país y a los riesgos y las violencias que viven las mujeres, las migrantes son un grupo muy vulnerable dentro del grupo de mujeres ampliamente. Es decir, pensar en feminicidios, pensar en desapariciones forzadas cuando tienen rostro de mujer migrante, no tenemos datos, no es un gran vacío. Es la CEDAW, el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, hace recomendaciones muy puntuales al Estado mexicano en el 2018 y una de las recomendaciones es, ya hablamos de garantizar que haya perspectiva de género en las solicitudes de asilo, que haya programas a la no detención, pero una recomendación que realmente es muy preocupante es justamente el tema de mujeres desaparecidas.
mujeres migrantes y desapariciones forzadas, porque no hay números, porque no hay mecanismos, rutas para identificar formas de generar protección, ¿no? Entonces, sí me parece que las mujeres enfrentan riesgos adicionales porque son racializadas, porque son mujeres pobres, porque son mujeres trans. Entonces, pensar desde la perspectiva interseccional que las mujeres migrantes en su gran diversidad, pues son un grupo bastante relegado, ¿no? Porque muchas veces tienen miedo a acercarse a las instituciones. Lo primero que hacemos cuando estamos con los grupos de mujeres migrantes, pues es un mapeo de actores, quién es quién, ¿no? Porque han sido tantas las violencias en el tránsito a cargo de diferentes actores, los actores estatales, los actores no estatales, que realmente como que hay que hacer un esfuerzo súper grande por generar mecanismos de acceso a la información, donde se refleje que en México existe una ley de acceso a una vida libre de violencias, que si vemos el programa de por la igualdad de las mujeres, pues las mujeres migrantes son un grupo bien importante dentro de ese programa de política pública, y muchas veces ese funcionario de ventanilla o ese programa se les es negado a las mujeres migrantes porque no se piensa que es una población de interés, aunque en el reglamento sí exista, ¿no? El acceso, no se niega el acceso, pero tampoco se hace explícito. Entonces se tiene que hablar más sobre las mujeres, sobre México como país de destino, México como país de tránsito, diversidad de los perfiles, no solamente son mujeres que migran como acompañantes, para nada, ya hay migrantes primarias, hay señoras de la tercera edad, hay mujeres jóvenes, hay adolescentes, es decir, mujeres con enfermedades, ampliar, ¿no? Mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, y eso creo que permitiría que cada vez se coloque de forma más importante que sí existen mecanismos y que solamente se trata a veces de facilitar y de hacerlo público y de hablar de estos temas. Así que yo les agradezco muchísimo que hayamos puesto tantos temas tan complicados. Yo sé que hablamos de muchísimos temas distintos, pero la complejidad de la migración es así, y qué importante es poner en la mesa que las mujeres migrantes son un grupo en extrema vulnerabilidad justamente por su condición irregular y su falta de acceso a redes y a información. Y lamentablemente, muchas veces el mismo gobierno es quien o perpetra la violencia o que niega el acceso a estos derechos. Muchas gracias. Gracias, Aletia. Creo que has dicho algo muy significativo, ¿no? Lo que se invisibiliza y lo que se tiene que hacer para que realmente haya un cambio, ¿no? Y eso a lo largo de la historia lo podemos ver como un proceso en donde en ciertos periodos pues consideramos que ni siquiera tienen lugar, tienen voz respecto al proceso migratorio, y todos estos trabajos, todas estas reflexiones, pues lo que nos muestran es que están ahí y que están con una singularidad frente a la migración que pues ustedes ya han reflexionado en sus distintas respuestas. Samuel, te escuchamos con tu idea de conclusión. Muchas gracias, Irina. Bueno, en primer lugar, celebro y estoy muy contento, y ojalá que sigan floreciendo espacios y mesas de diálogo como estas. Yo no quería dejar pasar la oportunidad de hablar de las mujeres que no son migrantes, pero que su presencia juega pues un papel importante y crucial en la migración que pasa por México, ¿no? Desde principios de siglo hasta hoy en día. Pienso en mujeres como Olga Hernández, fundadora del albergue Jesús el Buen Pastor. Pienso en las patronas de Veracruz. Pienso en las fundadoras de colectivos de madres buscadoras de migrantes desaparecidos y muchas más que abrieron pues un espacio dentro de sus labores cotidianas y vidas dedicadas ya sea al hogar o al cuidado de sus hijos, para abrir un espacio de un cuidado más complejo, ¿no? Y de apoyar a los migrantes. Desde sus prácticas micro, ¿no? Como comenzar a aventar bolsas con fruta y pan, hasta cuidar y sanar a los cuerpos heridos y mutilados de quienes transitaban por las rutas migratorias. Estas mujeres creo que lograron impulsar y cambiar la vida de muchas y muchos migrantes. Lo hicieron sin esperar ser reconocidas o recibir algo a cambio por parte de gobiernos o organizaciones no gubernamentales, pero su dedicación y su lucha las ha llevado a ser hoy en día pues inspiración para muchos de los colectivos y organizaciones promigrantes que existen, ¿no? También pienso en aquellas, o quiero enunciar pues a las mujeres migrantes que durante su tránsito por México, como lo señalaba
Aletia, atestiguan y viven en carne propia injusticias y violencias tanto por representantes del Estado, ya sea guardias nacionales, agentes de migración o encargados de las estaciones migratorias, que las mantienen en condiciones inhumanas, así como por también a veces voluntarios y encargados de albergues que de alguna forma las violentan, y ni qué decir, bueno, pues de los grupos de delincuencia organizada que también las acechan a lo largo de la ruta, ¿no? Algunas de estas mujeres que vivieron y experimentaron esto, al llegar a Estados Unidos, Canadá, o quedándose acá en México, o retornando a sus países, decidieron volverse activistas. Y creo que son un pilar muy importante que tendríamos que anunciar hoy en día, porque dejaron un poco de lado ese sueño americano que quedó pues un tanto en un segundo término y abrazaron un sueño de justicia, ¿no? Si bien hablar, creo, del papel de las mujeres en la migración implica enunciar pues una inagotable lista de acciones en las que sus involucramientos son cruciales, considero que dentro de lo primordial estas posiciones pues son imprescindibles, ¿no? Entonces, enhorabuena por ellas. Gracias, Samuel, por justo pues asomarte a estas acciones, ¿no? Decía Gail, y creo que fue muy potente, no les damos voz nosotros, no. Claro que no les damos voz, ellas ya tienen su voz, ¿no? Y justo con estas menciones que has hecho, pues nos queda clarísimo la potencia y su factor también, su papel como factor de cambio, ¿no? Que eso es algo muy valioso. Gail, por último, tu idea de conclusión. Gracias, Irina. Para mí este 25N es un momento para detenernos, a reflexionar y a dedicarnos con cada vez mayor ahínco a la eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Y tenemos para ello que enfocar los reflectores en los testimonios de este abanico de mujeres de diferentes situaciones que hemos mencionado el día de hoy, que han experimentado todo tipo de violencias y específicamente las que estamos llamando las vinculadas a procesos migratorios. Todos los que mencionó Samuel caerían dentro de mi categoría de las vinculadas a procesos migratorios para ser más incluyentes. Y creo que es vital también conocer a ellas quienes han tenido la valentía de compartir sus experiencias de injusticias y violación de sus derechos humanos más básicos. Hemos hablado de las mujeres como cuidadoras. Yo diría que todos somos cuidadoras y cuidadores, y todos requerimos de cuidados también. Y entonces cuando dice Elizabeth, pero las mujeres dejan a su propia salud al último, ¿no? Tenemos también que recordar esto y hacer esfuerzos integrales por ser cuidadores y cuidarnos, ¿no? Yo creo que el autocuidado también de las y los trabajadores humanitarios es un tema que también tiene que estar en la agenda y que tenemos que visibilizar. Y en ese sentido yo digo que no tenemos por qué hablar por ellas, que tienen que ser sus propias lecturas de lo sucedido en estas trayectorias tan accidentadas, en donde ellas mismas sopesan las consecuencias, muchas veces contradictorias, de regresar a Honduras y volverse activista, o de renqueando emprender el camino hacia el norte, aún con una prótesis, ¿no? No intentemos ser sus portavoces, no necesitan que hablemos por ellas. Se trata de escucharlas y luego sí, sumar nuestras interpretaciones, nuestras propuestas de análisis para juntos, entre todas, todos, todes, imaginar e implementar medidas para ir construyendo futuros alternativos de paz, de equidad y de justicia. Con el conversatorio, el diálogo de hoy, considero que hemos dado un pasito en ese largo camino hacia esta meta tan importante para toda la población mexicana y en donde quiera que se encuentre.
Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Gail, Aletia, Elizabeth y Samuel. Y bueno, a las personas que nos acompañan, las invitamos a ver el video que Samuel preparó para este conversatorio como una forma de seguir reflexionando y actuando en este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. De verdad, muchísimas gracias por su participación. Las mujeres caminamos las rutas, a veces solas, con las crías. Vieras a las crías aguantando hambre y sed, imaginando que el tren es una máquina mágica. Nosotras siempre cuidándonos, para no caernos. Somos la cobija de nuestras crías, les cuidamos, nos cuidamos. No solo de la migra, no solo de los ladrones. Cuidando nuestros cuerpos, territorios expropiados, territorios de violencia. Negadas de todo deseo, pero sujetas de él por las miradas que buscan saciar los antojos y la codicia. No solo migrantes, mujeres, por ser mujeres nos rompen, mujeres rotas. Caímos del tren o nos aventaron como a un saco, una mercancía, un desperdicio. No solo cuerpos gestantes, cuerpos femeninos, cuerpos feminizados. Los estados parecen odiarnos. Huimos por ser pobres, por ser proletarias, por ser migrantes, por ser mujeres. Ser mujeres en un mundo que parece querer extinguirnos nos vuelve escapistas o buscadoras de nuevos mundos. Sobre todo eso, porque yo me en el camino, así había bastante mujeres mexicanas también, que venían de El Salvador y todo eso, pero todo el mundo, coyote y todo eso, sobrevivencia, ya ellos se asombraron así, o te yo y con mi prótesis, porque todavía no estaba. Y le digo, bueno, pues, llegar a Estados Unidos, perdí mi pierna y mi sueño no tengo que ir. No voy a hacer carga de mi familia. Fue de que empecé el camino y, bueno, conocí mucha gente así, y hacía chiste yo de que les decía, bueno, si pueden, que me compran comida y me dan los buenos. Y sí, me daban mis poquitos de agua y muchas veces tenía mucha sed porque sé, sí me daba bastante y siempre en el camino andaba recogiendo las botellas de agua porque ahí no hay donde pensando, digo, wow, no sé si el trayecto del camino, no sé si porque me confundí también, que no sabía cómo. Sobre la historia del albergue.
Bueno, estamos en el albergue El Buen Pastor. Soy Olga Sánchez Martínez, la que inició con una locura muy tremenda, que construir un albergue, iniciar con gentes amputadas, con gentes migrantes, un camino bastante muy difícil, pero con mucho corazón, con mucha voluntad. Fuimos buscando las oportunidades para poder ir ayudando a la gente. Mi intención siempre fue ayudar a la gente que estaba amputada de piernas, de brazos, buscarlos en el hospital, pero nunca pensé que esto iba a avanzar, que iba a crecer. Cuando le dan de alta a los enfermos, no tenía un lugar donde llevarlos. Entonces empecé a buscar, encontré una casa prestada, y allí armé el lugar donde podían ellos recuperarse de unas grandes heridas tremendas. Cuando ya llegué a estar ahí en esa casa prestada por 3 años, un día me dice el dueño, ¿sabe qué? Ya se le terminó su tiempo, tiene usted que salirse. Me entró una angustia tremenda y le digo a los muchachos, yo ya fui a buscar un terrenito, lo aparté con 100 pesos y vamos a construir una casita pequeña para que ustedes tengan un lugar donde puedan recuperarse. Y así fue. Cuando ellos me contestan, me dicen, pero nosotros no somos albañiles. Le digo, no se nace sabiendo, aquí se aprende. Entonces vamos a aprender a hacer un lugar donde ustedes van a estar para recuperarse. Los traje aquí donde estamos ahorita, ya el albergue, los traje a conocer el terreno y ellos me dijeron, usted está bastante loquita porque no va a poder construir un lugar en este lugar. Eso era un montarral, era una cosa tremenda. Y le digo, puede, pero nosotros no tenemos piernas, no tenemos brazos, no vamos a hacer. Ustedes tienen sin piernas, sin brazos para quedarse, para pedir limosna. Se quedaron para esforzarse más y para ser grandes. Y así fue, ellos empezaron aquí, yo les empecé a marcar el lugar para hacer el primer cuarto y ellos dijeron, sí, vamos a poder con una mano, con un pie, sin los 2 pies, y empezaron. Yo sabía que se podía revolver una bolsa de cemento con 6 latas de arena y yo les empezaba a decir cómo y ellos lo empezaron a hacer, creyeron y pensaron, dice, pues vamos a hacer algo para nosotros y para los que vienen. Vamos a dejar nuestro granito de arena en este lugar. En mi caso, sí, también fueron 3 meses, 3 larguísimos meses que yo lo sentí. Pienso de que de alguna manera, estando en el hospital, aparte de la situación de imputado en lo que ya nos podemos, cuando nos despertamos de una anestesia y sabernos enfrentarnos a la realidad, desde ahí es algo tan doloroso el poder pensar en cómo vamos a salir adelante, cómo va a ser nuestra vida de ahí. Entonces, en mi caso no fue tan tedioso la estadía ahí en el hospital, porque sí se me brindó una buena atención por parte de las enfermeras, más no de los doctores. Había un doctor, de hecho, que de muy mal operó y me hizo una operación mala, fue una praxis mala. Me tuvo que volver a intervenir, pero porque personas de ahí mismo del hospital pudieron ver la mala operación que él hizo en mí. Entonces ellos pudieron gestionar prácticamente, porque ya, o sea, yo estaba sola, me sentía sola también, no podía ni accionar por mí misma ahí dentro del hospital. Afortunadamente Dios siempre pone como que estas personas se convierten en nuestros ángeles a nuestro alrededor en medio de la necesidad, porque tuve una enfermera de casualidad. Ella estuvo desde ese proceso, desde que ella me vio que yo ingresé, ella se convirtió como en una mamá para mí ahí dentro del hospital. Dice que ella agarró una cierta ternura hacia mí y ella se encargó
comprarme medicamentos, de comprarme lo que se me pidiera, hasta mi aseo personal lo compraba. Y, o sea, yo le estuve tan agradecida, porque ella fue alguien muy importante dentro de esa situación. Y después de que me dieron el alta, después de los 3 meses, ella me llevó para su casa. Entonces, desde aquí mi familia pudo gestionar para que me pudieran traer de nuevo a Honduras, pero de ahí no supe nadie de que fuera, por parte de aquí, de Honduras o de ahí de algún consulado o alguien que se informara, no. Los periodistas sí llegaron, medios de comunicación sí llegaron ahí a entrevistar, pero las enfermeras no dejaban también. Entonces, como que algo, o sea, difícil, pues. No sabíamos, bueno, no sabía ni cómo iba a ser para regresarme. Entonces, no sé cómo se dio, porque yo, o sea, no estaba como que lúcida para tomar decisiones de ser operada y tantas cosas así. Entonces, esa enfermera se encargó de contactarse con mi familia y desde aquí ellos pudieron que me pudieran traer de nuevo. Así fue, pero nadie de que yo sepa de que haya llegado ahí. Ya te dije que me arrastré por el lodo mientras un guardia me apuntaba con su pistola. El otro decía, ahí va la perra. Así cruzamos la frontera. Llegué al otro lado. Ya ni sé cuál lado es cuál. En ambos nos corretean. Parece maratón. A veces cruzamos tranquilas, pero pagamos cuotas. Nos dejan sin dinero. Entonces el intercambio es otro. La carne. Pero no cualquier carne. Carne de mujer, cuerpo de mujeres. Así nos ven, así nos tratan. Fragmentadas. Ni ciudadanas ni personas. Esos, los guardias de la border, así nos tratan. Pero hay gente en el camino que nos da un pan, un mapa, ropa calentita, y cuando bien nos va, hacemos oración. Una oración no se le niega a nadie y es que no nos la pueden robar, ni tirar por el tren porque la llevamos en esa parte del cuerpo que no se ve, aunque hagan con él lo que quieran. La vez que el guardia me dijo perra, pensé, te voy a demostrar que lo soy. Y mira, crucé. Ya tengo un trabajo. No tengo una pierna, me la quitaron, pero sigo andando la ruta. Eso es lo que más les encabrona. Nos despedazan y seguimos de pie. Cuando conseguí trabajo, me imaginé a ese guardia que me apuntaba muy machito con su pistola y le saqué el dedo de en medio. ¡Ay, qué gloria siento cada vez que lo imagino parado del otro lado! Enojado porque no pudo matarme y encima me como una hamburguesa en su cara.